González. ¿Ves? Entonces, eso es una función, porque yo te envío la orden, te doy la orden y vos tenés que devolverme un resultado. Pero tu estado no cambia, seguís estando igual. No cambia tu estado por decirme tu nombre. ¿Se entiende la idea o no? Sí, Pero si yo te digo, no sé, sentate, digamos, ¿no? Te doy una orden, es igual, una orden, entonces vos, el objeto, digamos, estás parado, cambia de estado, ya no es un objeto parado, sino un objeto sentado, y no tienes que devolverme ningún resultado, no me así ya me senté, no, te sientas, el objeto en la computadora, tras que le das la orden, obedece, no tenés que preguntarle o mirar si lo hizo o no lo hizo, estás seguro que lo va a hacer. ¿Se entiende? Solo el ser humano a veces nos acostumbramos que todo quiere una respuesta porque cuando se le da una orden a un ser humano puede o no hacer caso. ¿Eh? Y entonces necesita una confirmación, ya sea visual o de algún tipo para saber si lo hizo. Pero no significa que en realidad eso sea una función. ¿Se entiende? sí, entiendo, ya me quedó más claro ahora. Ya, a ver, ¿qué otra cosa, señores? Vamos, dudas. Ingeniero, para el caso de las impresoras, estaba consultando para el caso de las impresoras que amplían y reducen, ¿es una función? ¿Cuál? Para la reducción y ampliación. Reducción y ampliación. ¿De Sí, qué? ¿De lo que está imprimiendo? ¿De lo que está Eso sería sería un para... procedimiento, le puedes decir reducir o serían procedimientos, no serían función, porque no te va, si vos le das la orden a la impresora, reducir esto, no te va a responder nada, lo va a hacer simplemente. No te va a responder ya lo hice o no sé, pero sí necesita parámetros, seguramente es un procedimiento donde tienes que enviarle como parámetro el porcentaje de ampliación o reducción mínimo. ¿Eh? Ingeniero, una cosita. En mi impresora, cuando por ejemplo yo le pongo ahí examinar hoja, mejor dicho, examinar Word, lo entiendo que hay errores para la impresión. ¿Eso sería función? ¿Le haces qué? O sea, al momento de imprimir la mía, digamos, me sale un mensaje. Cuando le pongo imprimir, me sale un mensaje diciendo error en la impresora, digamos. Me sale Ah, ya, pero siempre. no es porque vos le has preguntado a la impresora te ha dicho, me duele esto, ¿me Ah, entiendes? ya, ¿No ya, es? ya. Sí, sí, Si sí, ya, quieres, ya. vos le dijiste imprimir, le diste la orden, y ella comenzó a imprimir y encontró un problema y te avisa, mira, me duele esto, me falta hoja, ocurrió este error, pero no es porque ella ha enviado esa información. De una impresora, ingeniero, ¿cuál sería más o menos una función? Ahorita no Por se eso me hay un ocurre montón de ninguna. funciones, digamos, ¿no? Por ejemplo, el software le pregunta a la impresora, ¿estás encendida? ¿Estás conectada a la red? Por eso es que en el software te muestra el resultado, ¿no? Pero a ver, son dos objetos que tienes que entender en este mundo, ¿no? A ver, hay objetos, tú eres un objeto que das orden a otro objeto, ¿entiendes? Pero quien ejecuta ahí es donde está el método, ¿entiendes? Entonces, si quieres, si yo le digo a una televisión, encendete, ¿me entiendes? ¿No es? ¿Dónde está el método? En la televisión, porque la orden va para el televisor. No, no lo ves. Pero obvio, el televisor puede también generar información para vos. ¿Me entiendes? ¿No es? Como también es un objeto que te puede hacer llegar información. Pero ya estos son otros métodos que él tiene, digamos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Que normalmente son también procedimientos que te van a mostrar la televisión, por ejemplo, no sé, si hubo un error, te muestra ahí, error. Y entonces ese método es un procedimiento. No es que te esté devolviendo un resultado, sino que es un método que lo que hace es cambiar el estado del objeto para que muestre ese error. ¿Eh? ¿Se comprende o no? Señores, hola, hola. ¿Se entiende? Sí, Inge, se entiende. ¿Tiene ingeniero? Ya, entonces, lo que pasa es que lo están viendo solo de un lado, ¿no? Y obvio, cuando ya hay interacción entre objetos, la comunicación puede ser en ambos sentidos. Yo eh, pedísle al objeto que haga cosas y el objeto también me puede pedir a mí que haga cosas, aunque no de la manera tradicional, digamos, a menos que sean los dos humanos, ¿no? Si no, por ejemplo, el televisor te dice, no encuentro señal, cambie de este o verifique eso es.
Es una orden que él te está mandando a ti, digamos, indirectamente, obvio, para que le hagas caso. ¿Se entiende o no? Sí, sí, ingeniero. Bien, preguntas, dudas, últimas. Vamos. Lo de los parámetros no... ¿Lo podría explicar de nuevo? De los parámetros no le entendí muy bien eso. Ya, a ver, cada vez que alguien configura o define una orden, un comando, una acción, a veces para esos comandos hay que enviarle información, porque con solo decir no es suficiente. Por ejemplo, si yo te digo a vos escribí, no está bien la orden para un computador, porque si le mandas solo la orden de escribir, no va a poder hacer nada el computador. Obvio, el ser humano, ¿qué es lo que hace? Si yo te digo escribí, te haces el que escribís o escribís burreras ahí. Pero en realidad es porque sos inteligente, decís, ahora será pues que me hago el que escribo, que quiera que simule que estoy escribiendo, y entonces te haces el que escribí, o escribís cualquier burrera que nadie te dijo que escribas. Pero si vos le hicieras esa orden a un computador, no sirve. ¿Por qué? Porque si vos a un computador le decís imprimí o escribí o algo, tenés que mandarle después qué diablo querés porque el computador no va a decir, querrá pues que yo haga esto. Y si fuera inteligente, por supuesto, quizás algún día cuando creemos impresoras inteligentes y dirán, mira, cuando yo le digo imprimir, dirá, a ver cuál puede ser lo que quieren que imprima, revisará el último documento que hice y inferirá que lo que quiero imprimir es ese y comenzará a imprimir ese, ¿me entiendes? Lo hará de forma más inteligente. Pero por lo pronto, digamos, ¿no? Muchas de las órdenes que estamos acostumbrados a dar como seres humanos son ambiguas, no son adecuadas. Por eso es que cuando yo trato de llevar esas órdenes al computador, igual quiero seguir con la misma ambigüedad, pero en general, en la mayoría de los casos, necesito enviarle parámetros. Por ejemplo, en el caso de imprimir, tengo que enviarle el archivo. Si no le envío como parámetro qué es lo que quiero que imprima, no va a imprimir nada la impresora, ¿no? ¿Se entiende la idea o no? Sí, se entiende. Muchas gracias. Entonces, parámetros es información que requiere el método para poderse ejecutar. Y entonces necesita a veces algunos métodos uno o muchos parámetros, no siempre uno. A veces ninguno, a veces uno, a veces dos, a veces tres, a veces cuatro, digamos, ¿no? Dependiendo de lo que va a hacer el método y lo que necesita el método para poder ejecutarse correctamente. ¿Sí? ¿Algo más, señores? ¿Nada? Ya, a ver, voy a compartirle un rato mi pantalla. Vamos a ver, después le voy a dar una tarea asociada a esto. Bien, este es RAD Studio, ¿lo están viendo? Sí, Sí. sí. Bien, ahora vamos a ver cómo hacemos eso que hicimos un poco acá, digamos, ¿no? En el RAD Studio. Obvio, aquí en el RAD Studio lo que se hace es se crea un proyecto, se llama nuevo proyecto, ¿sí? Y se escoge el tipo de proyecto que vamos a utilizar, ¿no? Por supuesto, hay N tipos de proyectos que se pueden crear en RAD Studio, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? No solamente eso, sino hay muchos tipos de proyectos que se pueden crear. Obvio, nosotros ahorita vamos a crear un proyecto para Windows. Uno que se llama Windows VCL, aplicación VCL, que viene Visual Component Library, que quiere decir aplicación de librería de componentes visuales para Windows. ¿Estamos? Entonces, ese es el tipo de proyecto que vamos a crear. Por supuesto, hay servicios Windows, hay controles de aplicaciones, hay un montón de tipos de proyectos que se pueden crear. ¿Estamos de acuerdo? Pero el que nosotros para este semestre vamos a utilizar, el tipo de proyectos que vamos a crear, es ese. Bueno, hay dos maneras. Irse a esa pantalla donde está el other o el otro. Y también aquí aparecen los más comunes. Y entonces, obvio, de primero aparece el VCL, ¿no? El Windows VCL. Entonces yo selecciono ese y lo que hace es crearme un proyecto en blanco, ¿sí? Una plantilla en blanco, digamos, ¿no? De un proyecto, ¿eh? Y le pone por nombre proyecto 1 y crea un formulario vacío y crea una unidad vacía, que no tiene nada por el momento. Entonces un proyecto en blanco, una plantilla que crea
modelo de proyecto básico. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Inge. Bien, a esto, digamos, ya creo un proyecto, obvio, yo necesito crear mis propias clases. Entonces, para crear sus propias clases, se van al proyecto y le dicen que le van a adicionar algo al proyecto. Y en este caso lo que van a adicionar es una nueva unidad, van a aumentar la otra unidad. Ya tenía una unidad, ahora le van a aumentar otra unidad. Esta unidad vacía. Y esta unidad es la que vamos a utilizar para crear mi propia clase. Ya, acá una clase para el lenguaje de programación, un tipo de datos. Entonces creo la etiqueta time de tipo de datos y creo mi clase, ¿no? Obvio, primero viene el nombre, luego la igual y luego la palabra clase. Y luego viene el en punto y coma. Entonces todo lo que meta dentro de esta definición es parte de la clase. ¿Qué quiere decir? ¿Qué voy a meter ahí adentro? ¿Qué voy a meter? Los atributos. Los atributos y los métodos. Voy a crear una cláusula privada, en la parte privada voy a poner los atributos y en la parte pública los métodos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí voy a poner los atributos, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, el modelo. Y así sucesivamente. Voy poniendo todas las propiedades que quiero que tenga el auto. Y luego en la parte pública voy a crear los métodos. Voy a crear un método para cambiar el precio. Obvio necesita parámetros, tengo que enviarle el precio. Pero también puedo, digamos, ¿no? Crear una función que me devuelva el precio. Yo le puedo preguntar al dato, ¿qué precio tenés? O le puedo decir al objeto, devolveme el precio que tenés. Obvio, este no va a recibir, va a devolver el precio que tiene. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Y entonces luego lo que se hace es implementar estos métodos, ¿no? Entonces definir la clase, las propiedades y los métodos. Y luego la otra parte es ya programar esos métodos para que hagan lo que se supone que se tiene que hacer. Entonces aquí es donde ya construyo mi clase, defino mi clase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces primero vamos a aprender a definir la clase. Entonces lo que quiero ahora es que vea ahí. Le puedo enviar la dirección, o sea, y la distancia. Le puedo enviar así, n parámetros. Entonces puedo crear métodos, ya sean procedimientos, funciones, que entonces lo que quiero es que me hagan eso, igualito, una definición, crear una nueva unidad y crear una clase. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Ya, entonces la tarea para la siguiente clase es ya venir en RAD Studio y crear la clase. Van a hacer una clase, vamos a hacer la clase, vamos a construir la clase impresora que teníamos, pero ya aquí, dentro de la herramienta. ¿Entienden, no? Entonces, y obvio, una vez creen, lo tienen que guardar esto como un proyecto, obvio le va a decir dónde lo van a guardar, ¿no? Entonces voy a agarrar una carpeta, digamos, ¿no? Aquí voy a crear una carpeta, por decir,
Programación 1, digamos, ¿no? Y dentro de programación 1 voy a crear la unidad 2, es la unidad de la clase, entonces yo le pongo normalmente un prefijo, unidad de clase, luego me dice cómo se va a llamar mi unidad 1. Mi unidad 1 es el formulario. Si yo le pongo normalmente unidad de formulario y el nombre que le voy a dar al formulario. Finalmente me va a pedir cómo se va a llamar el proyecto. ¿Sí? Ya tiene todo nombre, ¿ve? Ya creé el proyecto, creé la unidad, esta es la que viene por defecto, simplemente le di nombre y creé otra unidad y ahí creé mi clase. ¿Se entiende la idea o no? Sí, ingeniero. Señores, Una preguntita, ingeniero. Donde dice auto igual class, ¿ese nombre siempre tiene que estar en inglés o cualquiera? ¿cuál? ¿La palabra class? Sí. Sí, no, esas son palabras reservadas, por eso es lo que indica que es una clase, ¿no? Igual privé y public, todos son palabras reservadas. Lo único que vos le podés poner el nombre que te da la gana es el nombre que le vas a dar a la clase, le puedes poner cualquier nombre y los nombres que le vas a dar los atributos. Los tipos no es cualquiera, es lo que tiene el lenguaje. Lo mismo no puede utilizar esto, las palabras reservadas para nombrar los procedimientos a las funciones. El nombre de los métodos, ahí sí, eso le puedes dar el nombre que quieras, el nombre de las propiedades también, pero hay cierta estructura que tienes que respetar, obvio, las palabras reservadas. ¿Dónde puedo encontrar así las palabras reservadas para poder estudiar esa parte? A ver, esas cosas no necesitas, son 4 palabras locas, ¿no? No necesitas un libro, ¿no? Si la estás viendo ahí, no hay dónde perderse. Hay miles de palabras reservadas que tiene el lenguaje, pero no te vas a poner a estudiarlas porque quizás algunas no las ocupes nunca. Entonces lo que vas a hacer es aprender conforme vayas necesitándolas, ¿no? No es algo que valga la pena que te pongas a estudiar las palabras reservadas. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya, las palabras que ves ahí son las que vas a utilizar también, no hay más, ¿no? Obvio, aquí tienes que saber los tipos de datos, cuál nombre se le da, porque obvio, si le das un nombre que no es correcto, te va a salir un error, ¿no? Entonces tienes que ver los tipos de datos, eso sí, puedes buscar en internet tipos de datos Delphi, y te salen ahí todingo los tipos de datos, string, integer, word, char, byte, todos los que hay, ¿no? Para ver qué dominio tienen cada tipo de datos y cuál puedes utilizar. ¿Sí, señores? Sí, ingeniero. ¿Preguntas, dudas? ¿Cómo generó lo de abajo, ingeniero? ¿Cómo generé? Simplemente te pones ahí donde están los procedimientos y presionas la letra Control-Shift-C. Tienes que estar aquí, parada, en algún lugar de donde están definidos los procedimientos y solo presionas la palabra Control-Shift-C. Lo que está ahí abajo, ingeniero, serían los parámetros que le vamos a dar, ¿no? Sí, sí, claro. Están aquí en la declaración, no solamente ahí, no aquí, desde aquí nace. Aquí ya es la implementación donde ya tienes que programar los métodos. Ah, ok. No es que aparecieron ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Señores, entonces la tarea para la próxima clase es crear esa unidad ya con la definición correcta, escribiéndola de forma adecuada, ¿no? Como habíamos quedado en la misma clase, pero ya aquí con cómo se escribe en el lenguaje de programación, ¿no? ¿Sí?
¿Hay alguna pregunta, duda? Señores, No, ni una, Inge. ¿todo ok? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ya saben, ya voy a entender su plan de estudio. La próxima clase voy a revisar uno por uno cómo han hecho su clase, ¿ya? Para ver si ya instalaron, para ver si ya pudieron hacer y para ver si tienen algún problema. Pero vamos a hacer una revisión uno a uno, ¿ya? Así Lo que mismo que usted hizo, intenten ingeniero. hacer el ejercicio. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces vamos a si no hay más preguntas, el miércoles le seguimos, no se olviden, hay que hacer ya la clase de entrada de estudio, ¿no? Bien, no hay nada más, ninguna pregunta. Bien, señores, si no hay preguntas, entonces nos vemos el miércoles. Que estén bien, nos vemos.